Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Dios les bendiga, aquí muy contenta de nuevo en el Monte de la Gracia. Alístate ahí porque Dios tiene una bendición para ti en este día. Y estamos aquí en Radio Costa Rica, mucho más que una radio, tu emisora amiga, para compartir ideas de Dios, para subirle el volumen a las ideas del Señor. Gracias a todas las personas de Radio Costa Rica, a Reinaldo, a Don Andy y a todas las personas que tienen que ver con Radio Costa Rica. Hoy bendecimos tu vida y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial en este momento para que Él sea el que le ponga el sello de la bendición, la marca de su gracia a este programa, para que tú seas fortalecido, para que tú seas ayudado, para que puedas recibir de parte de Él lo que Él ya preparó. Desde antes de que nacieras, Él preparó este programa para ti. Él preparó cosas grandes, milagros grandes para tu vida, pero tienes que acercarte a Él. Acerquémonos a Él confiadamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor amado, te damos muchas gracias, Dios poderoso, por esta tarde que nos regalas, por esta bendición de poder estar en tu presencia, Señor, por cada persona que sintoniza este programa en este momento. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu respaldo, gracias por estar aquí, Señor. Hoy yo, Señor, me uno a cada persona que vaya a ver este programa, Señor. Y pongo, Señor, su vida, pongo su familia, pongo, Señor, su petición. Pongo, Señor, su necesidad espiritual, su corazón, su espíritu, sus pensamientos, poniéndolos delante del trono de la gracia, Padre. En el nombre de Jesús, que toda palabra que vayamos a hablar
pueda, Señor, ser de bendición, pueda llegar a lo profundo de cada corazón, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia y de tu respaldo. Señor, en el nombre de Jesús, que toda persona que está ahí, Señor, con alguna situación difícil, alguna preocupación, algún dolor, Señor, o alguna enfermedad, Padre, que en este momento pueda recibir tu cuidado amoroso, que pueda recibir, Señor, el abrazo tuyo, Señor, tu fortaleza que es mayor que todas las cosas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean, Padre, en Costa Rica o en cualquier otra nación, que ahí llegue tu presencia maravillosa, Señor, tu Espíritu Santo, que es la persona preciosa que tú nos dejaste para que habitara dentro de nosotros y nos ayudara a vivir esta vida contigo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y te recordamos que estamos siempre en el canal de YouTube, ahí están todos nuestros programas, puedes buscarlos, puedes edificarte a través de ellos y a través del 900, ahí están saliendo los programas para que ahí puedas buscar, son muchísimos programas que hemos grabado con personas preciosas y maravillosas que me han acompañado en esos programas. Te aseguro que por la gracia y la misericordia de Dios ahí vas a encontrar fortaleza y palabra para tu vida. Y también estamos llegando por el 930 ampliación modulada, por la página de Radio Costa Rica, www.radiocr.net, a través del Facebook Live y también muchas veces que hemos transmitido de algún otro lugar, otra ubicación geográfica, ya sea en nuestra casa o ya sea a través de los hogares de otras personas o en alguna playa, en algún lugar, a través de Skype. Dios te bendiga mucho en esta tarde. Y hoy escogimos de parte de Dios, no porque se nos ocurrió, sino que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. El poder compartir acerca de este tema precioso que le voy a pedir a Reinaldo que me ponga ahí por favor, el tema, gracias. Dice Jehová Sidkenu, justicia nuestra, ¿verdad? Ya sabemos que Yahvé Sidkenu o Yahweh Sidkenu o Jehová Sidkenu o Jehová Sidkenu significa justicia nuestra, porque Él es el que nos presenta justos delante de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace justos a través de su presencia, porque por nosotros mismos nunca pudiéramos ser presentados perfectos delante de Él, pero Él mismo proveyó a través de Jesús y a través de su gran bondad y misericordia, el que podamos ser revestidos de una vestidura diferente, espiritual, por la cual Él mismo nos acepta. Qué Dios más especial y más bueno. Y bueno, este es el tema que queremos compartir hoy, continuando un poquito con el tema que la semana pasada compartió el pastor Horacio aquí, que yo, bueno, lo acompañé un ratito desde la playa donde estaba, pero él fue el que explicó pues la mayor parte del tema, que era el porqué de los juicios de Dios, el por qué suceden tantas cosas. Bueno, él explicó que Dios es justo, que Dios es bueno y misericordioso, pero que también dice que Él no soporta la injusticia. Entonces, que también es fuego consumidor y que muchas veces suceden cosas, suceden juicios, suceden situaciones que muchas veces son consecuencia de nuestros propios errores, no tal vez porque Dios quiera que sucedan, sino porque nosotros mismos muchas veces traemos consecuencias a nuestras vidas por situaciones, por alejarnos de Dios, por alejarnos de su presencia y por no querer obedecerle. Muchas veces las naciones son derrotadas y sufren muchas calamidades y todo por lo mismo, porque muchas veces nos alejamos de Él, nos volvemos al orgullo, al pecado,
y muchas situaciones, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno en gran manera, dice su palabra, que Él es fortaleza en el día de la angustia, que Él quiere lo bueno para nosotros. Entonces, voy a pedirle a Reinaldo que me ponga el primer versículo para poder hablar un poquito más. De este versículo habíamos hablado en otro programa, pero vamos a recordarlo. Dice Jeremías 9:24, porque mucha gente se hace preguntas y dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Pero qué es lo que pasa? Dios está en control o el Señor conoce de todo lo que ocurre. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 9:24, alabes en esto el que se hubiere de alabar. O sea, que si nosotros nos gloriamos en algo, que si nos vamos a sentir orgullosos de algo o contentos de algo, dice que en qué va a ser. En el versículo anterior dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el bonito en lo guapo, ni el entendido o el inteligente o el que tiene muchas profesiones, en que no se enorgullezca de eso, aunque esas cosas sean buenas, sino que en qué tenemos que alabarnos, en qué debemos de gloriarnos, en entender a Dios, en obedecerle, en conocerle, dice, en conocerme verdaderamente y en forma personal. Porque muchas veces, tal vez en una familia decimos, ah, bueno, mis papás van a la iglesia o mis abuelitos siempre han orado o han rezado, pero tienes tú una relación personal, verdadera con Dios. Entonces en eso te puedes alabar, no en que lo que tu familia haga, sino en cómo te relacionas tú con Dios. Y dice, y reconoce que yo soy Jehová Sidkenu, que hago misericordia. Pongámosle atención a esto, que hago misericordia, rectitud, juicio y justicia en la tierra y en el cielo. Porque estas cosas quiero, dice Yahweh, y de estas cosas me agrado. O sea que todas estas palabras que están en este versículo tienen que ver con el Señor, tienen que ver con nuestro Padre celestial. Él hace justicia al hombre, hace justicia a los que le aman. Él es el juez que es más justo que todos los jueces de esta tierra. Muchas veces también vienen juicios a causa del pecado, pero también dice que Él es recto, que Él es misericordioso, o sea, que Él es bueno. Él tiene misericordia de aquel que clama por misericordia. Tal vez muchas veces nosotros fallamos o las naciones fallan, pero si dice que habrá un momento en que Él hablará juicio a una nación, pero que luego, si en ese mismo momento aquella nación se vuelve a Él, se arrepiente de sus pecados, dice que Él perdonará el pecado y se volverá hacia aquella nación. Dice que muchas veces Dios está como de espaldas a una nación, porque tal vez estamos clamando, muchas personas orando por algo, clamando, pero dice que Dios está como de espaldas, porque no soporta el pecado y las cosas que está viendo tal vez en una nación, pero que de un momento a otro la gente empieza a pedir perdón, a arrepentirse de sus maldades y dice que Él se dará vuelta, que Él se volverá hacia nosotros y nos perdonará y nos dará una nueva oportunidad para bendecirnos y para perdonarnos. Pero nosotros tenemos que tomar esa oportunidad. Las naciones tienen que volverse al Señor y dice que Él será misericordioso. Él tendrá misericordia y volverá otra vez su rostro a aquella nación que sea inteligente, que sea sabia y que diga, bueno, en mi país están pasando tantas cosas y muchas cosas, mucha gente está pecando, está desagradando a Dios, pero si hay un remanente fiel,
un grupo que está ahí pidiendo perdón, está clamando a Dios por misericordia, porque sabe lo que dice este versículo que estábamos leyendo, que Él es justo, que a Él le gusta la rectitud, que a Él le gusta la justicia, que a Él no le agrada el pecado, pero que también dice que es misericordioso, que si nos volvemos a Él, entonces Él se volverá a nosotros en misericordia, que aunque Él sea recto y no le agrade la iniquidad y las cosas que no son agradables y que no están de acuerdo a su palabra, sin embargo dice que Él se volverá a nosotros en misericordia, porque Él sigue siendo bueno. Pero en nosotros está el tomar esa oportunidad. En nosotros está el que tomemos esa sangre preciosa que derramó el Señor en la cruz y nos limpiemos y le pidamos perdón y nos volvamos a Él de todo corazón. Y Él entonces nos va a escuchar, nos va a ayudar, pero tenemos que volvernos a Él. Tenemos que tomarnos de esa misericordia, de esa bondad que hay en Él, pedirle perdón y comenzar a caminar con Él de nuevo. Si es que nos hemos alejado, tal vez nos hemos alejado de sus mandamientos, nos hemos alejado de sus mandatos, de sus instrucciones. Entonces estamos caminando, Dios va para acá y nosotros vamos para allá. Él nos dice por aquí y nosotros decimos no, es por aquí. Entonces estamos acarreando muchas veces cosas por estar alejados de Él. Pero ahí dice la palabra que Él es misericordioso. Ahora voy a pedirle a Reinaldo que me ponga el otro versículo. Ahora, pero vea lo que dice Isaías capítulo 33, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Y vea, esto es un versículo que nosotros tenemos que apropiarnos de él. Tenemos que hacerlo nuestro. No que digamos, bueno, ahí lo dice, las escrituras ahí lo dicen, bueno, pero es tomar ese versículo y apropiárnoslo para nosotros, hacerlo nuestro. Dice la palabra de Dios que Jehová es el eterno. ¿Por qué dice que es el eterno? Porque así se le llama a él también en la Biblia, en las escrituras. Porque en este mundo pueden haber muchos dioses, según tal vez la nación que sea o según la persona. Pero el único Dios que es eterno es Jehová de los ejércitos. Y dice que Él es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Él prescribe nuestras leyes. ¿Qué es un legislador? El que hace las leyes, el que las redacta, hablando naturalmente, ¿verdad? Como un diputado que legisla y aprueban leyes. Pero Dios tiene sus leyes personales y sus leyes que están en su palabra. Dice, Él prescribe nuestras leyes. O sea, las leyes que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que guardar en nuestro corazón y ponerlas por obra. Luego dice, Él es nuestro dueño y gobierna sobre nosotros. Él gobierna sobre nosotros, Él es nuestro dueño, nuestro Señor, el dueño absoluto de nuestras vidas, pero muchas veces no lo dejamos gobernar. Él quiere gobernar en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, pero muchas veces no lo dejamos a Él. Y dice, Jehová es nuestro rey y defensor. Él también es nuestro abogado, dice su palabra. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Y dice en la última parte del versículo, Él mismo nos mantendrá a salvo. Porque hay unas versiones que dicen que Él nos salvará, pero me gusta esta porque dice que no solo nos salvará, sino que nos mantendrá a salvo. O sea que no es algo de hoy nada más, sino que Él nos mantendrá a salvo. Pero ¿de qué manera vamos a poder recibir todas estas cualidades, todas estas formas como Él mismo se llama a sí mismo?
Bueno, primero tenemos que estudiar la palabra, recibir esa palabra y luego tomar cada uno de esos nombres y apropiarnos. Ahí dice que Él es el juez, Él es nuestro juez. O sea, en esta tierra hay muchos jueces y algunos son justos y otros son injustos. Algunos cumplen bien con su mandato, con aquel juramento que hacen los jueces cuando son nombrados jueces en esta tierra, otros no. Pero bueno, a nosotros no nos toca juzgar eso, Dios los juzgará. Pero dice la palabra que el Señor, nuestro Dios, Él es el juez que da la última palabra. Él es el mejor juez. Él sí sabe lo que está haciendo. Él sí sabe cómo juzgar a cada persona. A veces nosotros pensamos que, bueno, ¿por qué será que se cometen tantas injusticias? ¿Por qué muchas veces pareciera como que los pobres van a la cárcel tan fácilmente? Los agarran en alguna cosa y tal vez se roban que 10,000 colones o 20,000 o 100,000, no sé. Y rapidito van a la cárcel y resulta que muchas veces pareciera como que si los ricos se roban un montón de millones y quedan libres. A veces nos parece como que hay injusticia, como que la gente en las calles muere alguien y resulta que el que iba en la moto hay gente que dice, es que los que andan en las motocicletas tienen la culpa. Y otros vienen y dicen, no, son los que andan en carros, son los que andan en los furgones, en los camiones. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, Dios sabe todas las cosas. Nosotros podemos decir muchas cosas y aquel puede decir, no, es que esto fue así, es que esto fue así. Y muchas veces en esta tierra, como hombres humanos que somos, mujeres humanas, decimos muchas cosas, ¿verdad? Y tal vez los jueces de esta tierra, algunos son muy buenos y cumplen, y los legisladores legislan como debe de ser, los abogados, muchas veces muchos cumplen y hacen las cosas bien, pero hay otros que no. Pero bueno, Dios está en control de todas las cosas. Dios sí sabe quién está haciendo bien y quién está haciendo mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es volvernos a Dios, clamar a Dios, Dios, mira Señor, todo esto que está pasando. Nosotros somos los indicados para clamar a Dios, para que la gente que está en lugares de eminencia hagan bien su trabajo, para que los abogados cumplan con sus juramentos que hacen, para que los médicos cumplan con sus juramentos, los profesores, las maestras, los jueces. A nosotros nos toca clamar y pedirle a Dios, porque Él siempre va a hacer justicia. Él siempre, siempre es justo. Muchas veces no vamos a comprender, pero Él siempre es justo. Lo importante es que nosotros nos acerquemos a Él y nos volvamos a Él. Y mientras estemos protegidos bajo su defensoría, bajo su mano poderosa, tengamos al Señor como nuestro abogado y como nuestro juez, y nos presentemos delante del Padre, delante de la corte del cielo, porque en el cielo hay una corte, hay un trono de la gracia. Y si nos presentamos por nosotros mismos no vamos a lograr nada, pero si llegamos delante de Él, acompañados de nuestro abogado Jesucristo, y creemos que Él es un juez justo, y llevamos de Él nuestras situaciones, entonces el Señor se va a glorificar. Quiero saludar a Sonia Rivas. Te bendecimos, Sonia, siempre estamos orando por ti. A Francisco Picón, a Marlencita López. Bendecimos a todas las personas que nos escriben y que nos envían sus peticiones. Siempre estamos orando por toda persona que nos envíe sus peticiones, toda persona que nos escriba, y estamos siempre orando. Todo el grupo de personas orando. Bendecimos a Janetcita Guzmán, a Luis Mora, a Olguita Rojas, a Jessica Cubillo Villafuerte, a Mario Orocú, a Yolanda Durán.
y a todas las personas que se vayan a agregar o que vayan a ver el programa. Y bueno, seguimos aquí con el tema. Entonces voy a pedirle a Reinaldo que si me hace el favor y me pone el otro versículo. Vamos a ver este otro versículo, porque vamos a ver la diferencia en cuando nosotros tenemos un abogado legal, porque Dios es un Dios legal, Dios no pasa por encima su palabra, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Si nosotros nos volvemos a Él, llegamos con nuestro abogado Jesucristo, llegamos delante de Él, procuramos ser obedientes a su palabra y a sus mandatos, dice la palabra de Dios que Él oye, que Él es justo. Pero vamos a ver, porque estamos viendo en el mundo tantas cosas que suceden y muchas veces pareciera como que no hay justicia en lo que pasa. Pero ¿sabes qué? Aquí en la tierra tal vez pareciera como que no vamos a ser juzgados o que no vamos a ser defendidos los que necesitan ser defendidos. Pero Dios es un Dios justo, ya sea aquí en la tierra o allá en el cielo, pero Dios siempre hará justicia. Y vamos a leer lo que pasó en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, versículo 22, dice que el profeta Daniel le habló a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, le habló porque este Belsasar había tenido un sueño, entonces necesitaba que alguien le dijera qué era lo que había pasado. Ya Daniel le había interpretado también otros sueños a su padre Nabucodonosor y se había cumplido la interpretación que Daniel le dio a esos sueños de su padre Nabucodonosor, cuando Dios tuvo que permitir que se volviera casi como loco, porque dice que andaba como una bestia sin una mente sana. Dios había permitido eso por el orgullo que había en Nabucodonosor. Pero ahora viene su hijo Belsasar, también llega a ser el rey y dice que tiene un sueño, que en el principio Belsasar procuró como ser justo con el pueblo, pero luego dice que cometió cosas que no tenía que cometer. Entonces dice que Daniel le dijo: tú, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ahí me equivoqué, puse Belsasar y era de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, que era todo esto, todo lo que había pasado antes, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además diste alabanza a dioses de plata, oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, que no oyen, ni ven, ni saben. Dioses en tu corazón y en tu alma. Y no honraste a Yahweh, en cuya mano está la vida de todos los hombres, y quien da vida y aliento, y quien es el dueño de los cielos y de la tierra. Ahí el Señor estaba utilizando al profeta Daniel para hablarle a Belsasar y decirle que recordara todo lo que había pasado y cómo ese pueblo y él mismo se había vuelto hacia los dioses, de montones de dioses que tenían ellos, y aún dice que le menciona no solo los dioses que tenían enfrente, sino que eran tal vez de madera o de plata, de oro, sino también dioses que esas personas tenían en el alma y en el corazón. Entonces dice que por medio de eso, Dios estaba mandando un juicio tremendo. Dice que este hombre, Belsasar, había tenido un sueño donde una visión donde dice que una mano gigante estaba escribiendo en la pared. Estaba escribiendo en la pared y dice que escribió una escritura que estaba en el idioma de ellos, que voy a pedirle a Reinaldo que me ponga la otra diapositiva para que veamos qué era lo que esa mano estaba escribiendo en la pared. Sí, gracias. Y dice
En Daniel 5:24 dice, entonces de la presencia de Dios Todopoderoso fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y vea lo que decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Bueno, según me entiendo era el idioma de ellos, ¿verdad? Uno de los idiomas que eran hablados en ese tiempo. Y entonces dice que Daniel le dijo, esta es la interpretación. Dice, contado has sido. Pesó Jehová tu reino y ha sido dividido, y ha numerado los días de tu reino y les ha puesto fin. Vea lo que significaba, lo que otras versiones dicen, que su reino había sido puesto en balanza y que no había dado el peso correcto, que había sido medido y que esa medida no era la correcta. Entonces dice que Dios estaba dando un juicio, que ya le había puesto término a los días de su reino. Esa era la profecía y ese era el juicio que venía para ese reino de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Ya ese reino iba a terminar. Dios estaba dando un juicio. Entonces, vemos ahí que ahí está actuando la justicia de Dios porque muchas injusticias, mucho pecado, mucha iniquidad había en ese reino. Se habían alejado de Dios y se habían vuelto a los dioses, a otros dioses, y habían engrosado su corazón y en su corazón estaba lleno y su alma de dioses, porque a veces nosotros creemos que, bueno, sí, hay dioses, hay estatuas, hay dioses, hay muchas naciones, la gente tiene diferentes dioses, pero también muchas veces nosotros tenemos dioses en nuestro corazón y en nuestra alma y solamente Dios los conoce, porque tal vez no son visibles, no son una estatua, por decirlo así, o una cosa ahí que podamos tener en nuestra casa, no. Muchos dioses a veces están en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón y nadie los puede ver, pero Dios sí los puede ver. Entonces, esta gente fue castigada por eso y muchas veces tal vez vienen situaciones o cosas a las naciones, a los pueblos o a las familias, porque han albergado en el corazón y en el alma dioses, aún nosotros mismos debemos de revisarnos siempre si en nuestra alma hay algo que tal vez está ocupando el lugar de Dios, o en nuestra mente, o en nuestro corazón. Tal vez hay cosas que están primero que Dios. Entonces, ahí el Señor tiene que hablarnos y decirnos, estás haciendo mal, esto está mal, tienes que corregirte. Porque entonces cuando nos ponemos en esa balanza, cuando Dios nos pone en balanza, entonces esa balanza se va a ir hacia el lado que no tiene que irse. Y Dios nos va a decir, no estás dando el peso correcto, no estás teniendo la estatura correcta. Como dice su palabra, que Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Él quiere que tengamos la medida que Él trazó para nosotros. Y muchas veces hay cosas que nos están impidiendo llegar a la estatura que Él quiere que lleguemos, porque hay algunas cosas ahí en nuestro corazón que están impidiéndolo. Entonces ahí es donde tenemos que revisarnos, decirle, Dios, revisa mi vida y ayúdame a ser humilde para reconocerlo. Y entonces eso era lo que había pasado con el reino de Belsasar. Entonces, por eso vino ese juicio, ¿verdad? Donde dice que él fue puesto en balanza y que no dio el peso correcto que él necesitaba para ser aprobado por Dios. Y por eso vino el juicio sobre Belsasar. Ya anteriormente había venido el juicio sobre su padre Nabucodonosor. Entonces,
esta gente, por no tener el Dios correcto, por no tener la actitud correcta para con Dios, por no acercarse al verdadero y eterno Dios, que es justo, que es bueno, que es poderoso y que tiene sus mandamientos, sus instrucciones en las escrituras, entonces esta gente estaba perdiendo la batalla, estaba puesto en balanza y no había dado el peso, no había dado la medida correcta para Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ahí actuó el juicio de Dios, pero Él es el juez que da la última palabra, Él es un juez justo y esta gente no tuvo cómo presentarse delante de Dios porque no tenían el abogado perfecto, que en el caso de nosotros es Jesucristo, pero en ese tiempo que todavía no había muerto el Señor, sin embargo, tenían una conciencia que sabían lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal. Y sí, había gente del pueblo de Dios, sí tenía a su Dios correcto, pero esta gente sabía de ese Dios porque había oído de él, pero estaban en esa idolatría con todos esos dioses, y no solo eso, sino que cometiendo injusticias tremendas con el pueblo. Entonces Dios no estaba agradado. Pero ahora vamos a ver otra cara de la moneda. Voy a pedirle a Reinaldo que me ponga el otro versículo, porque aquí vamos a ver a Dios, que Él es un juez justo, pero también es el abogado de su pueblo, es el abogado de todos los que lo aman. Veamos aquí en el libro de Esther, lo conocemos muy bien. Probablemente las personas que me están escuchando han oído de la reina Esther y de lo que pasó, cómo el pueblo de Dios estaba ahí donde estaba el rey Asuero en ese reino de Persia, pero dice que habían otras personas que no querían al pueblo de Dios. Y dice que en el mes duodécimo, el mes de Adar, a los 13 días, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en lo que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Había gente muy, muy, muy mala que no quería al pueblo de Dios. Y había un hombre llamado Amán, que era muy cercano al rey. Y él quería que el pueblo de Dios fuera exterminado, que todos fueran muertos, que fueran destruidos, que fueran exterminados los judíos, porque él los odiaba, porque ellos practicaban las leyes de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que había habido un decreto. Ya había habido un decreto de parte del rey por causa de este hombre Amán, para que el pueblo de Dios fuera exterminado, porque ellos no estaban adorando a su rey, a que era en ese momento era el rey Asuero. Sin embargo, sabemos la historia de Esther, cómo ella pues ayunó con sus doncellas y que todo el pueblo judío ayunó y clamaron a Dios y se volvieron al Dios Todopoderoso. Entonces dice que cuando el enemigo Amán, según él, bueno, ellos se iban a enseñorear de los judíos y iban a morir, iban a ser destruidos, resulta que el rey cambió su decisión. Y más bien el que murió en la horca fue Amán. Y todos tuvieron que reconocer que el Dios de los judíos era un Dios todopoderoso, porque ese decreto fue quitado y dice que más bien el rey les dio libertad a ellos para celebrar sus fiestas a Jehová de los ejércitos, que este rey más bien les bendijo aún en medio de sus leyes. Ellos fueron bendecidos, los judíos, y más bien la reina fue más cercana todavía a su rey.
¿Y por qué pasó esto? Vemos la diferencia de lo que pasó con lo que vimos ahora con el rey Belsasar y su padre Nabucodonosor, de cómo fue juzgado y cómo vino juicio. Ahora ver la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel a través de la reina Esther y de todo el pueblo que buscaron a Dios en ayuno, en oración, en clamor, y cómo Dios a través de su gracia, a través de su misericordia y a través de volverse para ellos en su abogado, según Amán y todos los malos, el rey iba a destruirlos a todos y que iba a haber un juicio sobre ellos, y resulta que Dios era su juez, pero se había vuelto también como su abogado defensor. ¿Pero por qué? Porque todos empezaron a volverse en ayuno, en clamor, en oración y en arrepentimiento. Y esta palabra es para nosotros también. También saludamos a Ibetzita Calderón. Y bueno, aquí veo muchos mensajes aquí. Vamos a estar orando por ti, Sonia Rivas. Vamos a orar por todas tus peticiones y por las peticiones de Ibetzita y de Marlencita y de Francisco, de Jessica y de todas las personas que están mandando sus mensajes. Vamos a estar orando por todos ustedes, poniéndonos delante de la presencia de Dios por Randall Gamboa, por Flori Jiménez, por Sonciri, por Janetcita y por tantas personas que están aquí. Vamos a estar orando por todos ustedes. Y Diosito, en su gran misericordia, nos va a ayudar a todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que hizo la reina Esther con sus doncellas y con todo el pueblo. Empezaron a orar. Vea, nosotros, esto es una palabra de Dios. Nosotros estamos ahora clamando por nuestras naciones. Bueno, nosotros aquí en Costa Rica, orando por Costa Rica para que Dios tenga misericordia. Pero tenemos que unirnos todos los creyentes, todos los que amamos a Dios, clamar al Señor por misericordia, volvernos a Él en arrepentimiento, decirle: Dios, sabemos que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios bueno, y pedirle perdón al Señor por todas las atrocidades que se cometen en este país. Si nos volvemos y dejamos de estar viendo que bueno, que aquel va a aquella iglesia, que el otro va a la otra congregación, que en aquella congregación hablan en lenguas y que en la otra no, que en aquella congregación creen en la danza y en la otra no, que en una congregación creen en lo profético y en la otra no, que algunos que bueno, que van a la iglesia católica, que otros van a la iglesia adventista, que otros van a otras iglesias. Bueno, lo importante es que nosotros entendamos que nuestro Salvador, el intermediario entre Dios y nosotros, es Jesucristo. Que creamos en su palabra, en lo que dice su palabra, las Escrituras. Y que nos arrepintamos de todo lo malo, porque a veces nosotros nos hacemos como que no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Siempre las personas saben lo que está bien y mal. Aunque no vayamos mucho a la iglesia, sí sabemos, porque hemos escuchado la palabra, porque también tenemos inteligencia. Así como tenemos una inteligencia para estudiar, también tenemos una inteligencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que volvernos a Él. Si nos volvemos a Él en arrepentimiento, le pedimos perdón al Señor, le pedimos perdón a Dios, clamamos a Él por misericordia. Entonces Él, como nuestro abogado perfecto, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a salir adelante. Tal vez tú tienes alguna situación personal y la has llevado a los juzgados, la has llevado a las leyes de esta tierra,
has buscado abogados de esta tierra y resulta que tal vez no, los abogados de esta tierra no te han ayudado, o tal vez el juez que dio un decreto incorrecto no lo hizo a favor tuyo, sino en contra tuya, y tal vez tú crees que es una injusticia. Bueno, tenemos un juez que es mayor que todos los jueces. Tenemos un abogado que es mayor que todos los abogados. Entonces podemos clamar a él. Podemos clamar a él y decirle: Dios, hazme justicia. Los jueces de esta tierra no me han hecho justicia. Los abogados de esta tierra no me hacen justicia. No he recibido lo que necesito. Que tantas cosas que pueden ser, que tal vez no te han atendido en el hospital con alguna enfermedad, que tal vez no has recibido, no sé, tal vez la vacuna, o tal vez que no has recibido los terrenos que te pertenecen, o te los quitaron, o tal vez no has recibido el pago de tu salario, o tal vez crees que están cometiendo muchas injusticias en tu vida o en tu familia, económicamente, o estás sin trabajo y te ves agobiado porque tal vez crees que es injusto que tengas que pagar tantos impuestos y tantas cosas. Pero allá en el cielo hay un juez, y no solo está en el cielo, él está también presente en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Tenemos un abogado perfecto, pero tenemos que correr a él y clamar, unirnos a orar, pero de verdad clamar al Señor y corregirnos. Si estamos haciendo algo incorrecto, corrijámonos. Aquí en Costa Rica o donde quiera que nos estés viendo, en los Estados Unidos o en otra nación, siempre hay un remanente fiel, siempre hay un grupo de personas que amamos al Señor. Volvámonos a Él y clamemos a Él, al juez que da la última palabra, al abogado de los abogados. Clamemos a Él y volvámonos en arrepentimiento, que no sea nada más una máscara de que yo tengo una religión y, ay, sí, yo tengo mi religión y bueno, pero nada más, no, verdaderamente que haya un cambio. Siempre hay cosas que tenemos que cambiar, como ahorita te estaba hablando de los ídolos del corazón, de los ídolos que tenemos en el alma, de las cosas incorrectas que hacemos porque creemos que nadie nos está viendo. Entonces decimos: de por sí nadie me ve, yo llevo mi vida como a mí me place y como yo creo que la tengo que llevar. No es como se nos ocurra. Dios dejó su palabra. Y si me dices que no conoces de la palabra, bueno, ahora aquí en Costa Rica es tan fácil tener una Biblia. En Estados Unidos, en Colombia, en Perú todavía se puede tener una Biblia. En otros países, bueno, la gente ha sido perseguida y han cometido injusticias y mucha gente se han muerto solo por el hecho de tener una Biblia. En la historia hay montones de injusticias que se han cometido con muchos pueblos, con muchas personas, pero hay un juez que sabe todo. ¿Y sabes qué? Aunque a veces creamos que aquí en la tierra no vamos a recibir la justicia correcta, un día todos, creamos o no creamos en Dios, todos, absolutamente todas las personas que han pasado por esta tierra, un día estaremos allá delante del Padre. Todos vamos a estar allá adelante y le tenemos que dar cuenta. Allá no van a haber excusas. No, porque yo esto, no, porque yo el otro, no. Dios es un Dios bueno, tan bueno, que nos amó tanto, que envió al Cordero perfecto a morir en la cruz por nosotros. Un Dios tan bueno que si nosotros le pedimos perdón de todo corazón, Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que volvernos a Dios. A veces vemos las cosas que están pasando aquí en este país de Costa Rica, pero nada más vemos las noticias y hablamos. Ay, sí, mire lo que está pasando, y mire esto, y mire el otro, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a Dios.
por nuestros errores, por nuestros ídolos del alma, por nuestros ídolos del corazón, por nuestras palabras, como he venido diciendo yo muchas veces, que nosotros somos conocidos en el mundo porque le mencionamos la mamá a las personas a cada rato, que a veces, vea, yo digo, Señor, hay personas que tal vez son muy educadas y tienen hasta títulos profesionales y resulta que uno los oye dar una conferencia, por poner un ejemplo, o personas que tienen sus cargos de eminencia y resulta que usted los oye dar una charla, una conferencia, una entrevista por la televisión o por la radio o por cualquier red social y suenan como personas bien educadas, con un vocabulario y un léxico que bueno, ¿verdad? Que uno se queda y cuando salen de ahí y uno los oye conversando con gente ya de confianza y completamente su vocabulario cambia. Ya no hablan con palabras de domingo ni palabras tremendas de tecnología y de cultura y de esto, sino que entonces empiezan. Y en una sola frase, en un ratito, le dijeron la mamá a la persona, yo no sé cuántas veces, y dicen vulgaridades. Tenemos que corregir eso, tenemos que educar nuestra forma de hablar, porque en nuestras palabras dicen mucho. Si aprendemos a hablar, el hablar bien limpia el ambiente. El usar palabras de bendición limpia el ambiente. Si tú limpias el ambiente de tu casa con los programas que se ven en la televisión, aún la música que se oye, que uno pasa por una calle y es esas canciones hasta vulgares, eso a Dios no le agrada. Tenemos que pedirle perdón a Dios de muchas cosas. Tal vez yo le tengo que pedir a Dios de unas cosas, usted de otras cosas. Pero si todos los días le pedimos, Dios, ayúdame, Señor, dime en qué estoy fallando yo. Y el otro le dice, y el vecino le dice, y el compañero dice, esta familia lo hace y la otra, y los que van a una congregación y los que van a la otra, los que se reúnen por Zoom, todos nos arrepentimos y le pedimos perdón. Va a pasar lo que pasó en el libro de Esther. El Señor se va a volver en misericordia. Clamemos a Dios. Pues sí, tenemos a veces queremos decir, bueno, sí es que pasó esto, la injusticia, esto, el otro, pero volvámonos a Dios y hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Volvámonos al Señor y clamemos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, yo declaro, Señor, que esta palabra cae en buena tierra, que es una semilla poderosa que dará su fruto en cada persona, Señor, que lo esté viendo o que lo vaya a ver, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo cada persona que esté viendo el programa, que esté escuchando, o que lo vaya a escuchar, o que lo vaya a ver en el YouTube, Señor. Padre, cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra traiga entendimiento, traiga, Señor, fortaleza. Y si hay alguna persona ahí que dice, me están cometiendo una injusticia, Señor, ayúdala, que tú puedas ser el abogado de esta persona. Señor, tú eres el juez que da la última palabra. Oramos por las personas enfermas, por las personas que no tienen trabajo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús envío tu palabra, Señor, sobre cada persona que sintonice este programa, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Papito Santo, declaramos que tú eres Jehová Sidkenu, justicia nuestra, y nuestro abogado perfecto. Señor, así lo declaramos sobre cada persona en el nombre de Jesús y ponemos todas las peticiones de las personas que vean este programa en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y nos vamos a ver en un próximo programa el próximo viernes a las 5 de la tarde. Dios les guarde y un gran abrazo desde aquí de Radio Costa Rica. Gracias, Señor, te adoramos, Padre.